¿Alguna vez has sentido que una persona en tu vida parece más interesada en hundirte que en ayudarte a crecer? La Biblia nos advierte sobre estas relaciones tóxicas. En 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo revela la importancia de no permitir que quienes siembran discordia o negatividad dominen tu vida. Hoy exploraremos cómo identificar a esas personas que actúan como demonios disfrazados y por qué Dios nos llama a apartarnos de ellas para preservar nuestra paz y propósito. Descubrirás cómo proteger tu espíritu de influencias dañinas y alinearte con el plan que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para fortalecer tu fe y cortar las ataduras que te impiden avanzar? Quédate con nosotros y encuentra las respuestas en su palabra. Tal vez te has encontrado frente a una persona que, aunque te habla de manera amable, te deja sintiéndote vacío, frustrado y desconectado de tu propósito. La realidad es que hay personas que, aunque no lo reconozcamos inmediatamente, están influenciadas por fuerzas que buscan desestabilizarnos y alejarnos del propósito divino que Dios tiene para nosotros. La Biblia no nos esconde la existencia de esas fuerzas y mucho menos el daño que pueden hacer a nuestras vidas. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades en las regiones celestes. Las palabras y actitudes de estas personas son un reflejo de una batalla espiritual mucho más profunda. A veces nos encontramos discutiendo con lo que parece ser una persona, pero en realidad estamos luchando contra una influencia demoníaca que se manifiesta a través de su comportamiento. Estas fuerzas no buscan que sanemos ni que crezcamos. Al contrario, se alimentan de nuestra confusión, desesperación y frustración. En Mateo 16:23, Jesús se enfrenta a una situación similar cuando Pedro, impulsado por un mal consejo, le dice que no siga el camino de sacrificio que Dios le había mostrado. Jesús, al percatarse de la influencia satánica detrás de las palabras de Pedro, le responde duramente: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es en este tipo de momentos donde necesitamos discernir si estamos interactuando con una persona o con una fuerza que se está sirviendo de ella para desviarnos del plan de Dios. Es importante entender que no todas las discusiones o desacuerdos surgen de un lugar genuino, de amor o de preocupación por el bienestar de nuestra vida espiritual. Muchas veces estamos tratando con una influencia que tiene un objetivo claro: desviarnos, alejarnos de nuestra paz y confundirnos. No se trata solo de personas que nos hieren con palabras o acciones. Se trata de una guerra espiritual que utiliza a esas personas para mantenernos atrapados en la confusión y la amargura. La pregunta es: ¿cómo podemos identificar estas influencias en nuestras vidas? ¿Cómo podemos reconocer cuándo no se trata de una simple diferencia de opinión, sino de una estrategia del enemigo? Uno de los primeros signos es la distracción constante. Cuando alguien llega a tu vida solo para desviar tu atención, te lleva a discutir sobre cosas triviales que no edifican, que no tienen ningún propósito divino. Debes prestar atención. En Proverbios 18:1 se nos dice: el que se aparta busca su propio deseo y se irrita contra todo consejo sabio. Si te encuentras constantemente en un ciclo de discusiones innecesarias, donde el objetivo no es
la reconciliación, ni el entendimiento, sino solo sembrar discordia, es probable que esta persona esté siendo usada para distraerte de lo que realmente importa. Dios nos llama a vivir una vida de paz y entendimiento. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si tu vida está siendo constantemente alterada por confrontaciones que no llevan a ninguna parte, es el momento de discernir si hay una fuerza más grande operando detrás de ellas. Otro signo es la manipulación emocional. Las personas que actúan como demonios disfrazados a menudo juegan con tus emociones para mantenerte atrapado en una espiral de dudas y sentimientos de culpa. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 11:14, nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es una advertencia clara de que el enemigo no siempre se presenta de manera obvia. A menudo puede manifestarse como alguien que parece tener buenas intenciones, pero que en realidad está trabajando para que pierdas la paz, que dudes de tus decisiones o incluso que te alejes de la verdad de Dios. Las palabras de estas personas pueden parecer llenas de sabiduría o bondad, pero sus intenciones están lejos de ser las de Cristo. La manipulación no siempre es violenta. A veces se disfraza con una sonrisa o con palabras dulces que poco a poco nos van llevando por el camino equivocado. Es crucial recordar que nuestra lucha no es contra la persona en sí, sino contra el espíritu que la controla. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo utiliza personas para que se conviertan en instrumentos de discordia y desconfianza. No se trata de rechazar a la persona en sí, sino de rechazar la influencia negativa que pueda estar ejerciendo sobre ti. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo manejar este tipo de situaciones. En el Evangelio de Juan 8:44, al hablar con los fariseos, Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí Jesús no atacaba a las personas como individuos, sino que les señalaba que estaban siendo controlados por un poder maligno que les estaba dirigiendo. Si te encuentras constantemente batallando con alguien que parece no entender tu punto de vista, que no tiene interés en tu bienestar ni en tu paz y que te deja vacío, es posible que estés luchando contra algo más que una simple diferencia de opiniones. Puede que, sin quererlo, esta persona esté bajo la influencia de fuerzas que buscan desestabilizar tu vida. Al igual que cuando Pedro le dijo a Jesús que no fuera a la cruz, a veces las personas a tu alrededor, aunque te quieran, no comprenden que sus palabras y actitudes pueden estar siendo utilizadas para alejarte de lo que Dios tiene preparado para ti. El discernimiento espiritual es clave para identificar cuando estamos siendo atacados por el enemigo a través de otras personas. El apóstol Juan, en 1 Juan 4:1, nos aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo es un recordatorio de que no todo lo que viene hacia nosotros, aunque parezca bueno, proviene de Dios. Necesitamos ser sabios, pedirle a Dios el discernimiento para reconocer las influencias que nos apartan de su camino. En medio de la confusión, la oración constante y el estudio de la palabra de Dios son las herramientas que nos ayudarán a identificar estas influencias y a alejarnos de ellas.
El siguiente paso en este proceso es alejarse de lo que nos hace mal. A veces es necesario cortar las relaciones que nos están impidiendo avanzar en el propósito divino. En 2 Corintios 6, 17 la Escritura nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios nos llama a apartarnos de las personas y situaciones que nos alejan de Él. No se trata de juzgar a los demás, sino de protegernos de aquellas influencias que, sin darnos cuenta, pueden estar controlando nuestras emociones y pensamientos de manera negativa. Alejarse no siempre es fácil, pero es una decisión necesaria cuando reconocemos que estamos siendo manipulados o utilizados por fuerzas que no son de Dios. Si alguna vez te has sentido atrapado en una relación que te drena, te confunde o te aleja de tu paz, este es el momento de reflexionar sobre la naturaleza de esa relación. El alejamiento no es un acto de odio ni de desprecio hacia la persona, sino un acto de amor propio y de obediencia a Dios. En la historia de Lot y su esposa, en Génesis 19, 17, Dios les ordenó salir rápidamente de la ciudad para evitar la destrucción que se avecinaba. Lot y su familia no comprendieron completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero obedecieron. De la misma manera, a veces no entendemos completamente por qué debemos alejarnos de ciertas personas o situaciones, pero la obediencia a Dios siempre traerá bendición. Es crucial entender que el acto de alejarse es también un acto de fe. Creemos que Dios tiene algo mejor para nosotros y que al apartarnos estamos abriendo espacio para recibir la paz y el propósito divino. Jesús, en Juan 14, 27, nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz es lo que experimentamos cuando obedecemos la dirección de Dios y nos alejamos de lo que nos perjudica. Al dejar ir lo que nos drena, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra conexión con Él. La clave está en reconocer las señales que nos indican que debemos alejarnos. Cuando las relaciones te dejan vacío, cuando las discusiones no llevan a la reconciliación, cuando te sientes más lejos de Dios y menos centrado en tu propósito, es posible que estés rodeado de influencias que no son de Él. Pero recuerda, Dios no nos abandona. Al contrario, Él nos guía y nos da la importancia de proteger tu espíritu. Es un principio fundamental que no podemos ignorar en nuestra relación con Dios. En un mundo lleno de voces que buscan distraernos, confundirnos y alejarnos de nuestra fe, la protección de nuestra esencia espiritual se convierte en una prioridad que requiere acción consciente. Proverbios 4:23 nos instruye con claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia nos recuerda que nuestra vida espiritual es la base de todo lo que hacemos y que descuidarla puede abrir la puerta a influencias que socavan nuestra paz y propósito. El corazón en la Biblia no se refiere únicamente a nuestras emociones, sino a nuestro ser más profundo, nuestra mente, voluntad y espíritu. Cuando permitimos que relaciones dañinas o palabras destructivas entren en este espacio sagrado, comprometemos nuestra capacidad de vivir en comunión con Dios y escuchar su voz. En este sentido, proteger nuestro espíritu no es solo una sugerencia, sino un mandato que garantiza nuestra conexión con el Creador y la salud de nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos ofrece ejemplos claros de lo que sucede cuando no protegemos nuestro corazón de las influencias negativas. En el libro de Nehemías vemos cómo el pueblo de Israel enfrentó la oposición de aquellos que buscaban sabotear la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
A través de amenazas y burlas, los enemigos intentaron desanimar al pueblo y detener la obra que Dios les había encomendado. Sin embargo, Nehemías se mantuvo firme, enfocando su corazón en la misión divina y recordando que su verdadera fortaleza provenía del Señor. En Nehemías 4:14 les dijo a los líderes y al pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El ejemplo de Nehemías nos enseña que proteger nuestro espíritu comienza con recordar quién es nuestro Dios y qué propósito tiene para nosotros. Cuando nuestras mentes están saturadas de pensamientos negativos, críticas y dudas sembradas por otros, perdemos de vista esta verdad fundamental. Por eso es crucial identificar las palabras y actitudes que intentan desviarnos del plan de Dios y reemplazarlas con la verdad de su palabra. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos exhorta: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, si hay algo excelente o algo digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje no solo es una invitación a enfocarnos en lo bueno, sino una estrategia espiritual para blindar nuestro corazón de las influencias tóxicas. La protección de nuestro espíritu también requiere discernimiento, una habilidad espiritual que se desarrolla a medida que profundizamos nuestra relación con Dios. El discernimiento nos permite reconocer cuando una conversación, una relación o una influencia externa está dañando nuestra conexión con el Señor. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto implica que no siempre reconoceremos de inmediato lo que nos está haciendo daño, pero al buscar a Dios y permitir que su Espíritu nos guíe, comenzaremos a ver las cosas con claridad. La Biblia también nos muestra cómo Jesús mismo protegió su espíritu durante su ministerio. En múltiples ocasiones se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la fortaleza del Padre y evitando las distracciones del mundo. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Este hábito no era una simple rutina, sino una muestra de la necesidad constante de mantener la comunión con Dios para cumplir el propósito celestial. Si el propio Hijo de Dios reconoció la importancia de proteger su corazón a través de la oración y la conexión con el Padre, ¿cuánto más deberíamos nosotros cuidar nuestro espíritu en medio de las demandas y desafíos de la vida diaria? Otro aspecto crucial de proteger nuestro espíritu es evitar las conversaciones y confrontaciones que no edifican. En Tito 3:9 se nos advierte: pero evita las cuestiones necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. Las discusiones que no aportan valor a nuestra vida espiritual solo sirven para desgastarnos y distraernos de lo que realmente importa. No estamos llamados a ganar argumentos, sino a guardar nuestra paz y reflejar la luz de Cristo en todo lo que hacemos. La protección espiritual también se relaciona con las palabras que permitimos que habiten en nuestra mente. En Proverbios 18:21 se nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras tienen un impacto profundo en nuestra alma, y cuando permitimos que palabras de crítica, desánimo o ira penetren en nuestro corazón, comenzamos a perder el enfoque en lo que Dios dice acerca de nosotros.
El enemigo utiliza las palabras como arma para debilitar nuestra fe. Pero podemos contrarrestar estos ataques al declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. En Isaías 54:17 encontramos una verdad poderosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Proteger nuestro espíritu no significa aislarnos del mundo, sino estar atentos a las influencias que permitimos en nuestra vida. Jesús nos llamó a ser luz en el mundo, pero para que esa luz brille, debemos asegurarnos de que nuestras lámparas estén llenas del aceite del Espíritu Santo. En la parábola de las 10 vírgenes, relatada en Mateo 25, Jesús nos muestra la importancia de estar preparados y vigilantes para cuando llegue el momento de cumplir con nuestro propósito. Las vírgenes prudentes no solo llevaron sus lámparas, sino que también llevaron aceite adicional para asegurarse de que su luz no se apagara. Este aceite simboliza nuestra relación continua con Dios, la cual se fortalece al mantenernos en su palabra, en oración y en comunión con el Espíritu Santo. Cuando decidimos proteger nuestro espíritu, estamos tomando una postura activa contra las fuerzas que buscan robarnos la paz y alejarnos del propósito de Dios. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta declaración nos muestra que proteger nuestro espíritu no es un acto pasivo, sino una guerra espiritual que libramos con las herramientas que Dios nos ha dado. Al igual que los muros que Nehemías reconstruyó alrededor de Jerusalén, necesitamos levantar muros espirituales alrededor de nuestras vidas para proteger lo que Dios ha depositado en nosotros. Estos muros no son barreras de aislamiento, sino defensas que nos permiten vivir en libertad y cumplir con el propósito divino. Dios nos llama a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. Y esta sabiduría incluye saber cuándo alejarnos de aquello que nos perjudica. En última instancia, proteger nuestro espíritu no es un acto egoísta, sino una expresión de amor a Dios. Cuando guardamos nuestro corazón, estamos preservando el lugar donde Él habita. En 1 Corintios 3:16 se nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Este reconocimiento nos va a ayudar a cuidar nuestra vida espiritual con reverencia, sabiendo que somos portadores de su presencia y que todo lo que hacemos refleja su gloria. La decisión de proteger nuestro espíritu requiere compromiso y diligencia. No podemos permitir que las influencias negativas determinen nuestro estado espiritual o desvíen nuestra atención de lo que realmente importa. En todo momento, debemos recordar que nuestro mayor tesoro es nuestra relación con Dios y que cuidar de ella es la base para vivir una vida plena, llena de propósito y alineada con su voluntad. Al elegir proteger nuestro espíritu, estamos diciendo sí a su paz, a su dirección y a su poder transformador en nuestras vidas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual es identificar las señales de advertencia que Dios nos da para protegernos. Muchas veces esas señales se manifiestan a través de relaciones que no solo no aportan nada positivo, sino que además drenan nuestra paz, nos desvían de nuestro propósito y nos llenan de confusión. La Biblia nos enseña que debemos estar atentos, porque no todas las personas que se cruzan
en nuestro camino, tienen intenciones alineadas con el corazón de Dios. En Mateo 7:15 Jesús advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta declaración nos recuerda que a veces las apariencias pueden engañar y que debemos aprender a discernir lo que está oculto detrás de las palabras y acciones de los demás. Las señales de advertencia no siempre son evidentes, pero se hacen más claras cuando buscamos la guía de Dios en oración y a través de su palabra. En Proverbios 27:6 se nos dice: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Este versículo revela que las personas verdaderamente guiadas por Dios no temen corregirnos con amor, mientras que quienes buscan dañarnos a menudo emplean halagos y palabras vacías para ganarse nuestra confianza. Es fundamental prestar atención no solo a lo que las personas dicen, sino también a cómo sus palabras y acciones nos hacen sentir. Dios nos creó con un espíritu capaz de discernir su verdad. Y cuando algo no está alineado con su voluntad, nuestro interior suele alertarnos con incomodidad o inquietud. El apóstol Pablo nos anima a examinar todas las cosas y retener lo bueno, porque no todo lo que parece benigno a primera vista es beneficioso para nuestra vida espiritual. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 leemos: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este consejo nos invita a evaluar nuestras relaciones y a reconocer si éstas nos están edificando o, por el contrario, están minando nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Las personas que constantemente siembran dudas, desánimo o ira en nuestras vidas no provienen de Dios, porque Él es un Dios de paz, claridad y edificación. El discernimiento se convierte en nuestra herramienta más poderosa cuando buscamos entender las intenciones detrás de las palabras y comportamientos de quienes nos rodean. En Hebreos 4:12 se describe la capacidad de la palabra de Dios para revelar lo que está oculto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos asegura que al estudiar las Escrituras y alinearnos con su verdad, seremos capaces de identificar con claridad cuando algo no proviene de su espíritu. Dios también nos muestra señales a través de las consecuencias que surgen cuando permitimos que relaciones negativas permanezcan en nuestras vidas. Las discusiones que no conducen a la reconciliación, las emociones negativas que surgen constantemente y la falta de paz son indicadores claros de que esas interacciones no están bendiciendo nuestra vida espiritual. En Santiago 3:16 se nos advierte: donde hay envidias y ambiciones personales, allí hay confusión y toda obra perversa. Este versículo nos enseña que los frutos de las relaciones influenciadas por fuerzas que no son de Dios son siempre la confusión, el caos y el desánimo. Las señales de advertencia también pueden manifestarse en el impacto que estas relaciones tienen en nuestra vida de oración y nuestra comunión con Dios. Si notas que después de interactuar con ciertas personas te resulta más difícil orar, concentrarte en las Escrituras o incluso encontrar el ánimo para buscar a Dios, es posible que esa relación esté interfiriendo con tu vida espiritual. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, recordándonos que debemos ser proactivos al identificar y rechazar aquello que nos aparta
de su presencia. Es importante también considerar la naturaleza repetitiva de ciertas interacciones. Cuando una relación se caracteriza por ciclos de conflicto, arrepentimiento superficial y un retorno a los mismos patrones tóxicos, esta puede ser una señal de que estás luchando contra algo más profundo que un simple desacuerdo humano. La Biblia nos llama a ser pacificadores, pero no a ser mártires emocionales de relaciones que no buscan la reconciliación genuina. En Romanos 12, 18 se nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sin embargo, esto no significa que debamos tolerar el abuso o permitir que el enemigo use a otros para robarnos la paz. Una de las estrategias más comunes del enemigo es el uso de palabras sutiles que siembran semillas de duda y desconfianza. Génesis 3 nos presenta un ejemplo de cómo Satanás engañó a Eva al cuestionar lo que Dios había dicho, haciéndola dudar de su bondad y propósito. Del mismo modo, hay personas que pueden usar sus palabras para desviar nuestra atención de las promesas de Dios, llevándonos a cuestionar su fidelidad y su plan para nuestra vida. Cuando enfrentamos este tipo de situaciones, debemos recordar las palabras de Jesús en Juan 8, 31, 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es nuestro escudo y nuestra arma contra las mentiras del enemigo. Cada vez que enfrentamos relaciones o situaciones que parecen desestabilizarnos, debemos regresar a la verdad de la palabra de Dios y permitir que ésta ilumine nuestras decisiones. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo responder a las tentaciones y mentiras del enemigo al citar las Escrituras en todo momento, reafirmando su compromiso con la voluntad del Padre. Dios no nos llama a una vida de confusión o sufrimiento perpetuo en relaciones que no están alineadas con su propósito. Por el contrario, su deseo es que vivamos en plenitud y libertad. En Juan 10:10, Jesús declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante incluye la paz, la claridad y la seguridad que provienen de caminar en obediencia a su voluntad. Cuando reconocemos las señales de advertencia y tomamos medidas para proteger nuestra relación con Dios, estamos abrazando la vida abundante que Él nos promete. En última instancia, las señales de advertencia no son un castigo ni una carga, sino una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Él nos advierte porque desea lo mejor para nuestra vida, porque su deseo es guiarnos hacia un camino de bendición y propósito eterno. En Isaías 30:21 se nos dice: tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Este versículo nos recuerda que Dios siempre está hablándonos y mostrándonos el camino correcto, incluso cuando enfrentamos relaciones y circunstancias difíciles. Cuando aprendemos a reconocer estas señales y a responder a ellas con fe y obediencia, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos posicionamos para recibir sus bendiciones. La clave está en mantener nuestro corazón abierto a su dirección y en buscar constantemente su guía a través de la oración, la meditación en su palabra y el discernimiento espiritual. Dios no nos dejará confundidos ni desamparados. Su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos dará la fortaleza para alejarnos de lo que nos hace mal y abrazar lo que Él tiene preparado para nosotros.
El llamado de Dios a separarnos de las influencias que dañan nuestra vida espiritual no es un consejo opcional, sino una orden clara que tiene como objetivo preservar nuestra comunión con Él. La Escritura nos habla repetidamente de la importancia de apartarnos de todo lo que nos aleja de su propósito. En 2 Corintios 6, 17 se nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este mandato no solo se refiere a evitar lo que es obviamente malo, sino a reconocer que incluso las relaciones o situaciones que parecen inofensivas pueden convertirse en un obstáculo para nuestra fe si no están alineadas con su voluntad. El acto de separarnos requiere discernimiento y valentía. No siempre es fácil reconocer cuando una relación o situación se ha convertido en una carga espiritual. Muchas veces el enemigo disfraza sus estrategias de formas que no parecen peligrosas al principio. Sin embargo, la verdadera prueba de cualquier relación o interacción es el fruto que produce en nuestra vida. En Mateo 7, 17, 18 Jesús dijo: todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Este principio nos invita a evaluar con honestidad si las personas con las que interactuamos nos están acercando a Dios o alejándonos de su presencia. La separación no es una muestra de desprecio hacia los demás, sino un acto de obediencia a Dios. Él nos llama a proteger lo que ha depositado en nosotros, a ser fieles administradores de nuestra relación con Él. En Gálatas 5, 7, 9, el apóstol Pablo advierte sobre el peligro de permitir que pequeñas influencias negativas se infiltren en nuestra vida. Ustedes corrían bien. ¿Quién los detuvo para que no obedecieran a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta ilustración deja claro que incluso algo aparentemente insignificante puede tener un impacto profundo y negativo si no lo enfrentamos de inmediato. La decisión de separarnos no siempre es comprendida por quienes nos rodean. A menudo enfrentaremos resistencia o incluso rechazo cuando tomemos esta postura. Sin embargo, debemos recordar que nuestra lealtad principal no es hacia los demás, sino hacia Dios. En Juan 15, 19 Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este versículo nos recuerda que no podemos esperar ser entendidos ni aceptados por todos cuando seguimos el llamado divino a apartarnos de lo que no es bueno para nosotros. La separación también requiere confiar en la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus razones. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado no vino acompañado de detalles o explicaciones, sino de una invitación a confiar plenamente en el plan de Dios. Al obedecer, Abraham no solo recibió las bendiciones prometidas, sino que también se convirtió en el padre de la fe. Este ejemplo nos enseña que cuando Dios nos llama a apartarnos, lo hace porque tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Incluso si no podemos verlo de inmediato, separarse también implica un compromiso con la santidad. Dios no solo nos llama a apartarnos de las relaciones y situaciones dañinas, sino a consagrarnos completamente a Él. En Levítico 20, 26 se nos dice: y me seréis santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este versículo refuerza la idea de que nuestro alejamiento no es un acto de aislamiento, sino un paso hacia una mayor cercanía con Dios. Al apartarnos
de lo que contamina nuestra vida espiritual. Nos abrimos a la plenitud de su presencia y su propósito. Es importante recordar que la separación no es un acto egoísta, sino una respuesta a la obra que Dios está haciendo en nosotros. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando constantemente en nuestras vidas, moldeándonos y transformándonos a su imagen. Para que este proceso continúe, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que nos estorba y confiar en que Él nos llevará a un lugar mejor. La separación también requiere reconocer que no podemos luchar contra ciertas influencias con nuestras propias fuerzas. En Éxodo 14, cuando los israelitas se enfrentaron al Mar Rojo con el ejército egipcio acercándose, Moisés les dijo: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este relato nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Dios no solo nos llama a apartarnos, sino que también nos equipa con su poder y su gracia para hacerlo. En momentos de duda o temor, debemos recordar que Dios es fiel y que sus planes siempre son mejores que los nuestros. En Jeremías 29:11, Él nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que nuestra obediencia al llamado de Dios no será en vano. Él tiene un propósito para cada paso que nos pide dar, incluso cuando esos pasos requieren sacrificio. La separación también tiene un impacto en nuestro testimonio. Al alejarnos de lo que no glorifica a Dios, nos convertimos en luces que brillan en medio de la oscuridad. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra decisión de obedecer a Dios no solo transforma nuestra vida, sino que también inspira a otros a buscar su verdad. El llamado a separarnos no es fácil, pero siempre está acompañado de la promesa de su presencia. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este versículo nos recuerda que aunque el camino puede ser difícil, nunca estaremos solos. Dios camina con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del proceso. Al obedecer el llamado de Dios a separarnos, también experimentamos una renovación en nuestra relación con Él. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación nos permite ver las cosas desde la perspectiva divina y comprender que cada acto de obediencia nos acerca más a su plan perfecto. La decisión de apartarnos de lo que nos hace daño no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra paz y bienestar. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es el resultado de vivir en obediencia a Dios, de confiar en su dirección y de caminar en su propósito. En última instancia, el llamado a separarnos es un acto de amor de Dios hacia nosotros. Él no nos pide que nos alejemos de lo que nos hace daño porque quiera limitarnos sin nada, sino porque desea protegernos y guiarnos hacia una vida plena. En Deuteronomio 30, 19, 20 se nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia,
amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo. Este llamado es una invitación a elegir lo mejor, a abrazar su amor y a confiar en que su camino siempre es el mejor. Cada paso que damos en obediencia a su llamado nos acerca más a la plenitud de su propósito. No importa cuán difícil pueda parecer el acto de separarnos, Dios siempre está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y asegurándonos que en su voluntad encontraremos paz, bendición y propósito eterno. Encontrar fuerzas para alejarse de lo que nos hace daño es una de las decisiones más desafiantes en la vida espiritual. Cuando nos enfrentamos a relaciones o a situaciones o influencias que no glorifican a Dios, la resistencia natural del corazón humano nos lleva a dudar, a temer o incluso a posponer la decisión. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que no estamos solos en esta lucha. En Isaías 41:10 encontramos una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos muestra que no dependemos únicamente de nuestra fuerza, sino de la fortaleza que proviene de Dios mismo. La fortaleza para alejarnos comienza con la oración. En la oración encontramos la claridad necesaria para discernir la voluntad de Dios y la valentía para obedecer su llamado. Jesús mismo, en los momentos más difíciles de su ministerio, se apartaba para orar y buscar la dirección del Padre. En Lucas 22:42, durante su agonía en el Getsemaní, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este acto de rendición nos enseña que la oración no solo nos fortalece, sino que también nos alinea con el propósito divino, aun cuando éste implique sacrificio o decisiones difíciles. La palabra de Dios también actúa como fuente de fortaleza. Cuando meditamos en las Escrituras, nos llenamos de la verdad que necesitamos para resistir las influencias que buscan desviarnos. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mandato nos invita a hacer de la palabra una lámpara para nuestros pies y una guía en cada decisión, especialmente cuando se trata de alejarnos de lo que nos perjudica. Otra fuente de fuerza es la comunidad de fe. Dios no nos llama a caminar solos, sino a apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El apoyo de personas que comparten nuestra fe nos ayuda a mantenernos firmes, a recordar las promesas de Dios y a recibir ánimo en momentos de debilidad. La gracia de Dios también es una fuente inagotable de fortaleza. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos asegura que incluso en nuestras áreas más vulnerables, la gracia de Dios es suficiente para darnos la fuerza necesaria para hacer lo correcto. No importa cuán imposible parezca el acto de alejarnos, su gracia nos sostiene y nos da lo que necesitamos para obedecer. El acto de alejarse no es solo un ejercicio de voluntad, sino una expresión de fe en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos completamente el porqué de nuestras decisiones, estamos declarando nuestra confianza en su bondad y en su plan para nuestra vida. La valentía para alejarse también proviene de recordar el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este propósito divino no solo nos da esperanza, sino también la motivación para dejar atrás lo que no contribuye a nuestra relación con Él. Es fundamental recordar que el enemigo utilizará el miedo como arma para mantenernos en relaciones o situaciones que no son saludables. Este miedo puede manifestarse como temor a la soledad, a la incertidumbre o a las consecuencias inmediatas de nuestra decisión. Sin embargo, Dios nos llama a no tener miedo, recordándonos que su poder es mayor que cualquier cosa que podamos enfrentar. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos invita a caminar con la certeza de que en Cristo tenemos la fuerza necesaria para vencer cualquier obstáculo. En los momentos en que la duda parezca abrumadora, debemos recordar que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. En Filipenses 1:6 Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que aunque el proceso de alejarnos pueda parecer difícil o doloroso, Dios está obrando en nosotros para llevarnos a la plenitud de su propósito. La fuerza para alejarnos también se encuentra en las promesas de Dios. En Salmos 34, 17, 18 se nos asegura: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras nos recuerdan que no enfrentamos nuestras luchas solos. Dios está cerca, dispuesto a escuchar y a intervenir a nuestro favor. El proceso de alejarnos también requiere perseverancia. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este versículo nos recuerda que aunque el acto de separarnos de lo que nos hace daño pueda parecer una batalla constante, la recompensa espiritual es segura. Al final, la fuerza para alejarnos no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En Zacarías 4:6 leemos: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Este versículo nos asegura que cuando confiamos en el Espíritu Santo, encontramos la fuerza, la guía y la paz necesarias para tomar las decisiones correctas. Alejarse es un acto de obediencia, pero también es una declaración de fe. Es decirle a Dios: confío en ti más de lo que confío en mis propios sentimientos, en mis propios planes o en mis propios miedos. Este acto de confianza no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también nos libera para vivir en la plenitud de su propósito. En cada paso que damos, Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y asegurándonos que en su voluntad encontramos verdadera paz y libertad, ¿no? El fruto de la obediencia a Dios es una de las recompensas más profundas y transformadoras que podemos experimentar en nuestra vida. Cuando tomamos la decisión de apartarnos de las influencias que nos dañan y obedecemos su llamado a caminar en santidad, comenzamos a ver
su obra manifestarse de maneras que superan nuestra comprensión. En Mateo 7, 17, 20, Jesús explica que un buen árbol produce buenos frutos y que los frutos que damos reflejan la calidad de nuestra conexión con Él. Este principio no solo aplica a nuestras acciones, sino también a las decisiones difíciles que tomamos por fe, como alejarnos de lo que nos aparta de su propósito. La obediencia produce una paz que el mundo no puede ofrecer. En Juan 14, 27, Jesús promete: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de nuestras circunstancias ni de la aprobación de los demás, sino de la certeza de que estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios. Alejarse de relaciones o situaciones que no glorifican a Dios puede parecer un sacrificio al principio, pero la recompensa de su paz es inigualable. Uno de los frutos más notables de la obediencia es la restauración de nuestra relación con Dios. Cuando nos despojamos de todo lo que contamina nuestro espíritu, abrimos el camino para una comunión más profunda con Él. En Santiago 4:8 se nos invita: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este acercamiento no solo trae consuelo y claridad, sino que también renueva nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en su plan. Otro fruto de la obediencia es la libertad espiritual. En 2 Corintios 3:17 se nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es simplemente la ausencia de opresión, sino una renovación completa de nuestra mente, corazón y propósito. Al alejarnos de lo que nos esclaviza emocional y espiritualmente, experimentamos la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. La obediencia también nos prepara para recibir las bendiciones de Dios. En Deuteronomio 28:1-2, Dios promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Estas bendiciones no siempre se manifiestan de inmediato, pero su palabra asegura que nunca se retrasan. Cada acto de obediencia, incluso los más pequeños, nos alinea con las promesas de Dios y nos posiciona para recibir su favor. Uno de los aspectos más transformadores del fruto de la obediencia es el impacto que tiene en nuestro carácter. En Romanos 5:3-5 se nos enseña que las pruebas y los desafíos producen paciencia, carácter y esperanza. Alejarse de relaciones o situaciones tóxicas no solo fortalece nuestra fe, sino que también moldea nuestro carácter, ayudándonos a reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Este crecimiento interior es una señal de que Dios está obrando en nosotros, llevándonos de gloria en gloria y preparándonos para cumplir su propósito. La obediencia también nos permite ser testigos de la fidelidad de Dios. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada paso que damos en obediencia es una declaración de fe, y Dios honra esa fe al mostrarnos su fidelidad de maneras tangibles e intangibles, ya sea a través de su provisión, su protección o su guía. Él siempre responde a nuestro compromiso con su palabra. El fruto de la obediencia no solo afecta
nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Al alejarnos de lo que nos hace daño, nos convertimos en un ejemplo vivo de la transformación que Dios puede obrar en una persona. En Mateo 5:16 Jesús nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra obediencia inspira a otros a buscar a Dios y a confiar en su poder para cambiar sus vidas. Dios también utiliza nuestra obediencia para guiarnos hacia nuevas oportunidades y propósitos. En Jeremías 29:11 Él nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Al liberarnos de lo que nos ata, abrimos espacio para que Dios nos lleve a lugares y situaciones que están alineados con su voluntad. Este proceso puede ser inesperado, pero siempre es perfecto en su tiempo y en su forma. El acto de obedecer a Dios y apartarnos de lo que nos hace mal también fortalece nuestra resistencia espiritual. En Efesios 6:13 se nos exhorta: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Cada decisión de obediencia nos equipa para enfrentar las tentaciones y los desafíos con mayor fortaleza, sabiendo que estamos protegidos por la verdad, la justicia y la fe que provienen de Dios. La obediencia, aunque a menudo difícil, es una declaración de confianza en que los caminos de Dios siempre son mejores que los nuestros. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Este reconocimiento nos libera del peso de tratar de controlar todo y nos permite descansar en la soberanía de Dios, confiando en que Él nos guiará hacia lo mejor para nosotros. El fruto de la obediencia también se refleja en nuestra relación con nosotros mismos. Al caminar en el propósito de Dios, experimentamos una mayor paz interior y una comprensión más profunda de nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este proceso de renovación nos permite vernos como Dios nos ve, redimidos, amados y llenos de propósito. La obediencia no solo transforma nuestra vida, sino que también glorifica a Dios. En Juan 15:8 Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cada acto de obediencia refleja el carácter de Cristo y demuestra al mundo el poder transformador de su amor. Este testimonio no solo impacta a quienes nos rodean, sino que también honra a Dios, mostrando su obra en nuestras vidas. Al final, el fruto de la obediencia es una vida que refleja la plenitud del propósito de Dios. En Romanos 8:28 se nos promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que cada decisión de obediencia, cada paso que damos para alejarnos de lo que nos hace daño, está siendo usado por Dios para moldearnos, bendecirnos y guiarnos hacia su propósito eterno. La obediencia, aunque a veces desafiante, siempre produce una cosecha de bendiciones, paz y propósito. Es una invitación constante de Dios a caminar más cerca de Él, a confiar en su dirección y a experimentar la plenitud de su amor y su plan para nuestras vidas. Cada decisión de obediencia es una oportunidad para ver su mano obrando de manera poderosa, transformándonos de adentro hacia afuera y llevándonos a vivir una vida que glorifica su nombre.
La decisión de dejar atrás aquello que nos drena emocional y espiritualmente no es simplemente un acto de alejamiento, sino una declaración de confianza en la obra transformadora de Dios. Más allá de las luchas, más allá de las dudas, existe un propósito que Dios está tejiendo con precisión divina. Cada relación que abandonamos, cada conversación que dejamos atrás y cada influencia negativa que cortamos son pasos que nos acercan a una versión más plena de lo que Él planeó para nosotros desde el principio. Este acto de fe no es un final, sino un comienzo hacia una libertad que no solo nos libera, sino que nos redefine. Alejarse no significa que estés fallando o perdiendo, sino que estás eligiendo lo mejor, lo eterno, lo que está en el corazón de Dios. En ocasiones es fácil confundirse y pensar que mantenerse en esas relaciones conflictivas es un acto de paciencia, pero la verdadera paciencia está en esperar y confiar en el tiempo de Dios. Cada vez que eliges su voluntad sobre tus emociones, estás declarando que su plan para ti es más grande que cualquier distracción temporal. Hay un poder que se desata cuando eliges apartarte del ruido y enfocas tu corazón en el susurro de su voz. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no fue en medio de una multitud ni rodeado de caos. Fue en un lugar de soledad, donde escuchó las instrucciones más claras y profundas de Dios. De la misma manera, nuestra capacidad para escuchar y obedecer se amplifica cuando nos apartamos de lo que nos desvía, cuando dejamos de discutir con quienes nunca buscan la verdad y optamos por buscar el rostro de Dios en silencio y reverencia. El acto de soltar no solo limpia nuestro entorno, sino que también purifica nuestro corazón. Es en este proceso donde comenzamos a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control. Y en esa paz encontramos el espacio para redescubrir nuestra identidad en Él. Una identidad que nunca estuvo destinada a ser definida por las voces del mundo ni por las palabras de aquellos que no comprenden su propósito para nosotros. Lo que puede parecer una pérdida en el momento es, en realidad, una ganancia eterna. Al soltar lo que no edifica, permitimos que Dios llene esos espacios con su presencia, su propósito y su dirección. Lo que Dios tiene para nosotros nunca será pequeño ni limitado. Sus planes siempre exceden nuestras expectativas y su deseo es llevarnos de gloria en gloria, transformándonos en la imagen de su Hijo. La verdadera fortaleza espiritual no se encuentra en insistir en aquello que nos lastima, sino en rendirnos a la voluntad de aquel que nos ama. Al elegir apartarte de lo que no glorifica a Dios, estás abriendo el camino para una vida abundante, llena de propósito y marcada por la presencia de su Espíritu. Que cada paso que des hacia Él te recuerde que su amor es suficiente, que su gracia es inagotable y que su propósito para tu vida es más grande de lo que puedas imaginar.